Ya, central para que consigne al interior del Instituto Nacional Barros Arana, en el sector de los baños. 7 aparentemente alumnos habrían estado preparando bombas molotov con bastante combustible. Estas imágenes son inéditas, registran lo ocurrido minutos después de la tragedia más grande que recuerde la educación chilena. 23 de octubre del 2024, patio Siberia del Internado Nacional Barros Arana, y una explosión al interior de un baño deja 33 estudiantes y 2 profesores heridos. Todo destruido, una bomba. Accedimos a documentos clave de la investigación, videos exclusivos y entrevistas que permiten entender qué ocurre ese día miércoles. Entonces me dice, están quemando los overoles y sentimos la primera explosión. Primero escuché los gritos de mis compañeros, luego sentí el fuego por mis pies, salí corriendo. ¿Quiénes son los responsables de la tragedia del INBA? A 10 meses de lo ocurrido, la investigación sigue desformalizada y solo la ex rectora quedó en calidad de imputada. También surge la interrogante, ¿qué pasará? ¿En qué calidad quedarán los estudiantes involucrados? ¿Son víctimas, testigos o presuntos autores? Entre tantas dudas, eso sí, hay una gran verdad. A pesar de la gravedad de los hechos, la violencia sigue descontrolada en este liceo emblemático. De esa cantidad de alumnos, ¿cuántos ya tenían antecedentes por hechos de violencia? Yo podría decir la mitad. Ese miércoles, los cuartos medios cumplen la tradición de subir al techo del Internado Nacional Barros Arana. La idea es extender una lista negra antes de terminar el año escolar. A la vista son más de 10 los encapuchados con overoles blancos. Era un grupo como de 20 o 30 alumnos, todos encapuchados. De hecho, las molotov se las vi que las llevaban en las manos, algunos con una en cada mano e incluso algunos con más de una. Yo lo que vi sí fueron muchos bidones, varios bidones de 5 litros, tipo de estos detergentes, etc. Y también mucha botella de vidrio que se ocupa para eso. Una amplia masa de encapuchados baja desde el tercer piso y encara a los estudiantes que no quieren sumarse al grupo. Una multitud descontrolada que atraviesa el patio Siberia en un recorrido que termina en el baño. Estos son los registros previos a la explosión. La previa a mi llegada fue bien convulsa. Entonces cuando llego lo que me encuentro es un petitorio sobre la mesa, una bajada de una toma y una comunidad que lo único que quiere es que efectivamente alguien ponga orden. Entonces, entre marzo y abril de 2022 hay hechos graves de violencia, entre ellos la quema de 2 buses del transporte colectivo, agresiones, en fin. Los liceos emblemáticos entran en una espiral de violencia desde el 2017, siendo el 2022 el año más convulso. En este contexto crítico asume María Alejandra Benavides, la cuarta rectora de la centenaria historia del internado. Hoy rompe su silencio de más de 9 meses con informe especial. Un colegio que estaba bastante no normado, muchos estudiantes sin clases, deambulando por el colegio, consumo de todo tipo de cosas, había mucho miedo, ¿ya? Pero en la medida que fuimos ordenando y fuimos también ordenando los procedimientos, la gente pudo empezar a trabajar con mayor resguardo. Las cifras apuntan que desde la llegada de Benavides solo hay 3 hechos de violencia el 2024 en el INBA. Sin embargo, ese 23 de octubre hay indicios desde muy temprano de que algo puede ocurrir. Siendo las 7:50 horas, mientras me encontraba ejerciendo mis labores normales, recibí comunicados de alumnos que no identifiqué, los cuales me mencionaron textualmente: hoy se viene, haciendo alusión a desmanes o a lo que entendemos como bajada de los cuartos medios. Se había ya rumoreado que había una posibilidad. Entonces nos quedamos ahí y efectivamente los jóvenes nos pillaron en el fondo y se tomaron una sala y se cambiaron en una sala, no en el baño donde
años anteriores lo hacían de manera permanente. Entonces nos pillaron un poco desprevenidos y nosotros activamos todos los protocolos. A eso de las 10:30 pasaban unos 50 capuchas con botellas y bidones de benzina, además de botellas de cerveza, los cuales venían hechas como molotov. Revelamos por primera vez estas fotografías, las que están descritas como la preparación de los artefactos explosivos y que queda registrada en el dron de Carabineros a las 10:47 minutos. Estoy nervioso. No sé qué van a hacer esto. Vamos. 7 minutos después del despliegue de la lista negra y el lanzamiento de bombas Molotov hacia el patio, se da el paso al despacho, es decir, al protocolo para que los alumnos y funcionarios puedan retirarse del recinto. Y dimos el despacho. ¿Ya? Entonces, al darle el despacho por San Pablo, los jóvenes van, un grupo importante de los que estaban encapuchados, hacia el sector de San Pablo. Y otro se va hacia el sector de la rectoría, que estaba cerrada efectivamente con llave, y tratan de romper la reja. Llego yo, les pido que por favor no rompan la reja, y se van nuevamente, y se van hacia el sector de San Pablo. En estos casos, el protocolo interno señala que la salida es por la calle San Pablo, ya que el acceso principal por Santo Domingo permanece cerrado. Sin embargo, San Pablo, según la ex rectora, presenta problemas esa mañana. La persona que lo tenía que abrir, al dar la vuelta y encontrarse con todo esto, se demora en llegar, demora la llegada, y ahí se genera, no puede pasar, etc. Y ahí vuelven al baño, básicamente, los encapuchados, ¿no? Sí. Se demoraron mucho en abrir los portones de acceso una vez que dijeron que debíamos retirarnos. Al cerrar ambos lados, digo San Pablo y Santo Domingo, el único ingreso y salida es por el pasillo del baño Siberia. Al menos 80 alumnos se aglomeran en los alrededores del baño del patio Siberia, los que transitan por ahí y quienes buscan sacarse los overoles. A las 10:55 minutos aparece la primera columna de humo, según registra Carabineros. Yo estaba en un costado, lo único que empiezo a ver es que empiezo a ver color de fuego adentro, y estoy con el subdirector y le digo, están quemando, y normalmente lo que se hace es que cuando se sacan las ropas, las prenden y las queman, los overoles. Entonces me dice, están quemando los overoles, y sentimos la primera explosión, que se prende todo el pasillo que tenía benzina. Entonces nosotros como que arrancamos hacia resguardo, digamos, y volvemos a entrar y ya empiezan a salir los jóvenes quemados, digamos. ¡Va a haber gente ella! Uno de los querellantes del caso declara que ese jueves un encapuchado prende fuego a su overol y que otro involucrado tira una bomba Molotov que golpea la pared del baño esparciendo el acelerante que combustiona por el overol que ya se encontraba ardiendo. ¿Tú pensaste que había muerto? O sea, lo pensé, pero siempre tuve la esperanza que no... Yo no sabía lo que estaba explotando, si era lo que después supimos, que eran los gases de la benzina, o que podía ser un artefacto explosivo. Accedimos a la declaración de uno de los jóvenes involucrados. Omitiremos detalles de los minutos de dolor y horror que puedan revictimizar e identificar a los alumnos heridos. Pero su testimonio es necesario para entender cómo ocurre la tragedia. Me quemé porque estaba dentro del baño cuando se produjo la explosión de las bombas Molotov, que estaban tratando de deshacerse de ellas los otros alumnos que entraron hasta el fondo del baño. Primero escuché los gritos de mis compañeros, luego sentí el fuego por mis pies, salí corriendo, sentía caliente abajo y al salir vi mi herida en el tobillo izquierdo. ¡Hay alguien más adentro! ¡Hay alguien! ¿Dónde sale? Y gritábamos, si hay alguien más adentro, si hay alguien más adentro, y no había nadie más, pero sí, debo decirte que para mí fue una sorpresa
tremenda enterarme que habían 9 niños en riesgo vital cuando uno los vio salir hablando. Las mesas de ping-pong automáticamente se transforman en camillas clínicas. En esos minutos impera el caos. Un profesor tenía un auto a la mano, pero debo hacer presente que en todo este rato el portón de acceso seguía cerrado y no se abría. En eso pasaron sus buenos minutos, lo cual a mi parecer es grave. Cuando se abrió el portón a este chico lo subimos como pudimos como copiloto y lo llevaron para allá junto a otros 3 alumnos. Pero efectivamente, teniendo estudiantes quemados, todavía estaba el portón en espera de abrir. Y por eso que apenas se abre, salen estos docentes con los jóvenes. Me fui a mi auto para poder prestar ayuda a algún estudiante lesionado y de repente abrieron el portón, no sé quién, y tomó 2 alumnos que estaban prácticamente quemados en gran parte del cuerpo. Di instrucciones categóricas de que no sacaran a ningún estudiante más si no salía con ambulancia. Lo dice nuestro reglamento, pero también era qué pasaba con un profesor si un niño se moría en su auto. La gente que se trasladaron al lugar, que ingresen para empezar a evacuar a las personas. Llegamos por San Pablo, me acuerdo. Estacionamos el vehículo y estaba Carabineros y bomberos en Chulemistas. Y al entrar, el ingreso desolador. Al interior del Instituto Nacional Barros Arana, en el sector de los baños, 7 aparentemente alumnos habían estado preparando bombas molotov con bastante combustible, produciéndose un incendio, aparentemente 20 bidones con combustible al interior del INBA. 24 ambulancias se instalan en el patio Siberia. Las cámaras corporales de seguridad municipal revelan parte de lo que se vive ese día. Profesores totalmente consternados y el baño Siberia irreconocible. Están preparando. Sí, a todo. Todo destruido. Una bomba. Cualquier incendio, nosotros que hemos estado, cuando son por otro tipo de cosas, no existía este tipo de elementos y además nos encontramos con botellas que tenían bencina en su interior. O sea, era evidente que se estaba almacenando algún tipo de acelerante al interior de los baños. ¿Quién está detrás de lo ocurrido en octubre del 2024? La evidencia levantada luego de la explosión incluye teléfonos que contienen estas fotografías de anteriores salidas de overoles blancos. De esa cantidad de alumnos, ¿cuántos ya tenían antecedentes por hechos de violencia? Varios de los que estaban ahí ya habían tenido un procedimiento por estar participando en la masa, como se le llama, o efectivamente estar en situaciones de riesgo con respecto a este tema. Varios es mitad, más de la mitad, menos de la mitad. Yo podría decir la mitad. Portando una molotov, una bomba molotov, que tú le puedes provocar daño a otras personas, ya no eres una persona de bien, eres un delincuente. Y legalmente sí se puede llegar a perseguir si es descubierto. Mientras María Alejandra Benavides está al mando del INBA, hay 24 expulsiones por faltas gravísimas y ocurren menos tomas que años anteriores. Sin embargo, esta tragedia remece esa estadística, la historia del INBA y de paso la seguridad de este liceo emblemático. Yo me puse el mameluco blanco porque quería vivir la experiencia, ver qué se sentía. Era la primera vez que lo hacía. Cuando digo vivir la experiencia, era que quería acompañar a los que estaban encapuchados y tiraban bombas molotov y fuegos artificiales. En el fondo tú les preguntas, o sea, ¿por qué estás en esto?, etcétera. Hay harto relato distinto, o sea, hay jóvenes que tienen una convicción. También he tenido estudiantes que me han dicho, rectora, hacia el final, si yo no lo vivo, no fui en vano, ¿no? En esa investigación penal, donde podemos llegar al corazón de este problema, porque son más de 30 estudiantes, todos involucrados en la manipulación de estos elementos. Y hay adultos, y por lo tanto, en esa investigación, deberían surgir los antecedentes que permitan desbaratar a toda la red que está detrás.
33 alumnos terminan heridos, 9 con quemaduras graves y 5 de ellos con riesgo vital. 2 profesores también quedan lesionados. En total, la evacuación de los lesionados demora 1 hora y 20 minutos. Se ha hablado muchas veces de la gravedad de las bombas molotov. Estos hechos de violencia no tienen un propósito. Estamos frente a un hecho insólito. Lo que me arrepiento es que apenas el inspector me avisa que se están cambiando en el patio Siberia, no haberme ido para allá. Estábamos ya en disposición de poder entrar a hablar con quienes se están queriendo manifestar violentamente. Esa era mi intención. Y me quedé allá pensando que podían otros jóvenes sumarse. Hoy de eso me arrepiento. Debí haber ido al patio Siberia y conversar con estos jóvenes que se habían tomado esa sala y se estaban cambiando. Días después de la explosión, el Ministerio Público ordena requisar el teléfono y computador de María Alejandra Benavides, suspendida en marzo del 2025 y desvinculada meses después. Es hasta ahora la única imputada en el caso. Es de interés para la investigación una declaración que se le adjudica, dicha minutos después de la explosión. ¿Te acuerdas de lo que escuchabas como entre profesores, entre las conversaciones que se dan en este tipo de situaciones? O sea, yo me acuerdo haber escuchado que ellos pudieron haber hecho más en el mea culpa que ellos realizaban. Un registro que queda grabado en una cámara corporal y al cual accede Informe Especial. Y eso corresponde a la reproducción que yo hago de esas frases que emitieron adultos fuera del colegio, en el portón propiamente tal. Habían algunos apoderados que yo logré identificar, pero otros adultos que no sé quiénes serían, que nos acusaban o gritaban de que efectivamente en el colegio se sabía que esto iba a pasar y no hicimos nada por detenerlo. Entonces, cuando conversamos ahí con los funcionarios, yo expreso eso y digo, y lo que he sido sosteniendo siempre, posteriormente, es que si alguien sabe o sabía de esto, entregue esa información. Hubo negligencia porque si se sabían que habían fechas donde se tiraba como la bajada de los cuartos medios, ellos no tomaron las medidas correspondientes, no tuvo la previsión de revisar, porque esto se podría haber evitado. Un proceso administrativo de la Superintendencia de Educación concluye que el día de la tragedia el INBA no cumple con la aplicación de reglamento y protocolos internos y que al menos 14 extintores tienen sus cargas vencidas. También se reabre un sumario administrativo de la municipalidad por orden del actual alcalde de Santiago. Yo no entendí muy bien la necesidad de reabrirlo, pero obviamente me preocupa que eso se haya usado, por ejemplo, para separar a María Alejandra Benavides de su responsabilidad como rectora, porque... ¿Pero había conclusiones? Las conclusiones eran que no había habido negligencias funcionarias que pudieran explicar el hecho. El sumario que se inició luego de los hechos, entre octubre y noviembre del 2024, fue cerrado y fue sobreseído. No se tomó declaración a nadie. ¿Y qué le dice eso de que no haya declaraciones? Que está absolutamente incompleto y que no se investigó. Sí, pero los alumnos se están defendiendo. Los papás no estamos defendiendo a los niños. Por favor, no podía avalar las monos, o sea, no podía avalar. A esos niños les llevaron medalla. El ambiente no es el mejor entre los apoderados de este liceo emblemático. Hay reuniones ante los reiterados hechos de violencia que se creían iban a disminuir tras la explosión. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Por esas 7 personas mi hijo está perdiendo clases. Por lo mismo. Entonces, ¿por qué no erradicamos esto? Todos los días estamos teniendo episodios de violencia. Los bomberos.
La Fiscalía, que no recibió informe especial, investiga hace 10 meses y de momento no hay formalizados, pero diversas pistas, eso sí, apuntan a una evidente planificación ese miércoles. Dan cuenta de ello el hallazgo de al menos 3 fuegos de artificio modificados, uno de ellos no activado durante esa jornada y más de 20 bidones sin utilizar encontrados según la seguridad municipal en los baños. ¿Viste, presenciaste influencias externas? No, lo que sí nosotros detectamos alumnos de otros liceos adentro del colegio en algunos momentos, pero lo que nosotros veíamos era que efectivamente venían como a apoyar las acciones de este tipo, ¿no? Y después eso fue bajando. Nunca yo pude reconocer o ver a un adulto en esto. Hay adultos, hay financiamiento. ¿Cuánto vale un overol blanco? ¿Cuánto vale un overol blanco? ¿Cuánto vale el combustible que han usado? ¿Cuánto valen los elementos complementarios del combustible para armar una molotov, incluso ácidos? Estamos hablando de millones de pesos gastados al año. Luego de la tragedia del 23 de octubre, la Dirección de Educación Municipal a cargo de Rodrigo Rocco envía a Fiscalía un informe que apunta a la posible participación de adultos en hechos violentos en liceos emblemáticos. Advierte que habría ayuda económica para costear implementos y un supuesto modus operandi en relación a estos episodios. Las situaciones de violencia recurrente y por lo tanto de una disfuncionalidad radical de un establecimiento educacional terminan siendo convenientes para la agenda del que quizás quiere irse más temprano o la agenda del que está haciendo microtráfico. Y también ciertamente hay grupos anarquistas que tienen como bandera generar disrupción, generar caos. Solo este 2025 van más de 100 hechos violentos en liceos emblemáticos y más de 30 ocurren en el INBA. En los últimos episodios, un adulto ex alumno del Instituto Nacional fue detenido, por lo que la presunta participación de externos es un hecho según las autoridades educacionales. Que hay adultos y hay fotos de personas cercanas al colegio en los mismos instantes en los que salen los chiquillos, que están afuera, que se entregan cosas, se entregan teléfonos, se entregan cosas a través de la reja. Cuando hay estas salidas de capucha o de violencia, sin duda los tiempos después, digamos, de esta salida, tiene que haber algún apoyo de algún adulto porque desaparecen rápidamente. O los elementos que tienen para iniciar la violencia no están a la vista. Podríamos preguntarnos de dónde salen. Luego de la salida de María Alejandra Benavides y el retorno de Gonzalo Saavedra a la rectoría, la violencia se profundizó. Amenazas de muerte, el lanzamiento de acelerantes a un inspector del internado y la agresión con una bomba molotov al propio rector. Es clarísimo que hay organización de adultos detrás y los chiquillos son soldados. Lo que sucede ahí no es convivencia escolar, eso es delincuencia pura. Y el mecanismo más eficaz para abordar eso, yo creo que hay que olvidarse de aula segura. Usted puede aplicar a la aula segura si quiere, pero lo que está pasando ahí es la comisión de delitos que tienen que ser perseguidos intensamente por el sistema de persecución penal. Una espiral de violencia que podría significar cambios. La municipalidad propone clases virtuales y la instalación de pórticos biométricos en los ingresos. El futuro de los liceos emblemáticos como el INBA se juega con cada una de estas decisiones. Es difícil pensar porque estamos teniendo pérdida, muchos apoderados se van a llevar a sus hijos del colegio, ¿ya? Porque este es un tema de nunca acabar. O sea, aquí hubo una decisión de encapucharse, hubo una decisión de manipular benzina, que yo creo que terminó de la peor manera y que puede ocurrir cada vez, y es el miedo que cada vez que se manipula benzina para esto, eso que ocurrió el 23 puede volver a ocurrir.
Más allá de los resultados de la investigación penal, hace casi una década, estudiantes, apoderados y profesores viven en vilo debido a overoles blancos y capuchas que cada vez parecen ser más incontrolables. A pesar de la evidencia mostrada, sigue existiendo esta gran interrogante. ¿Cómo se erradica definitivamente la violencia de estos liceos emblemáticos?